Bueno, buenas tardes. Vamos a ver el libro del Eclesiastés el día de hoy. El libro del Eclesiastés o el Coelet, también se le llama así Coelet. Bueno, ¿qué es lo que sabemos de este libro? ¿Quién es el autor? ¿Por qué se le llama así? Vamos a ver como sus generalidades primero del libro y luego después vamos a ir viendo algunos detalles y algunos textos ya directamente. ¿Quién es el autor? No se sabe a ciencia cierta quién es el autor, como muchos de los libros sapienciales. Sin embargo, bueno, en el texto, como que da a entender que es Salomón. Al principio, en el Eclesiástico 1:2, bueno, en el 1:1, dice palabras de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces, bueno, en el mismo texto se atribuye a Jerusalén, como ya hemos visto en otros textos sapienciales. Esta es una característica, ¿verdad? Que es atribuirle a un personaje histórico, pues como para darle mayor validez. Era algo normal en aquella época, no era plagiarismo ni robar la identidad o el nombre de alguien, simplemente era como darle un nombre para darle cierta autoridad. Entonces, palabras de Coelet, primero, hijo de David, rey de Jerusalén. ¿Quién es el hijo de David y a quién se le ubica más como en torno a la sabiduría? Pues Salomón, ¿no? Entonces, aparentemente se le atribuye a Salomón, o el mismo texto se le atribuye a Salomón, pero por la época en la que fue escrito, se sabe, se entiende, hay un consenso en los estudios que es más bien del siglo III a.C., cosa que no coincide con la época en la que vivió Salomón, ¿no? Salomón vivió en el año 1000 o después, y este se escribió en el siglo III antes de Jesucristo, entonces 750 años después. No coincide, pero bueno, más bien en Eclesiástico 12, del 9 al 11, Eclesiástico 9, del 12 al 11, no, 12, del 9 al 11, perdón, Eclesiastés 12, del 9 al 11, dice: además de ser un sabio, Coelet enseñó al pueblo, escuchó, investigó y compuso muchos proverbios. Se esforzó Coelet en encontrar palabras atractivas y en escribir con acierto sentencias verdaderas. Nos da un poco el aspecto de quién es ese Coelet, ¿no? Ahora, Eclesiastés o Coelet. ¿Por qué se le llama Coelet? Bueno, en algún texto dice Coelet. ¿De dónde viene Coelet? ¿De dónde viene la palabra Coelet? En hebreo tenemos una palabra que se llama Cajal. En hebreo tenemos algo así, se transmitía como una este Cajal. ¿Qué página es? Depende de la media. Depende de la Significa asamblea. Esta palabra denota la palabra asamblea. Cuando esta palabra se traduce al griego, se traduce ya como iglesia. Entonces, este es el origen, digamos, de la palabra iglesia. En español de iglesia. Originalmente en hebreo, con este Cajal, se le nombra a la asamblea en general, a toda la asamblea. Entonces, la palabra iglesia viene de esta raíz en hebreo, que significa la iglesia, ¿no? La iglesia que viene primero de una asamblea, como que la iglesia, su origen era cuando se reunían, ¿no? Principalmente los ancianos, o principalmente las personas más importantes del pueblo se reunían, y esa era la asamblea, y a raíz de esa asamblea era donde ya después va surgiendo, va evolucionando en la iglesia. Por la forma como está escrito, Coelet, que viene de esta misma raíz, se entiende que es la persona que convoca a la asamblea. Se le puede traducir así. El Coelet es la persona que convoca a la asamblea. Algunos otros lo traducen como el asambleísta, el que convoca a la asamblea, el que habla en la asamblea, ¿no? Como una especie de legislador.
iniciador, una especie de personaje público que habla en boca de la asamblea y que habla en frente de esta asamblea. Entonces, ese es el origen de la palabra Coelet. Viene de Cajal. Entonces, se presenta entonces como quien convoca a la asamblea, posiblemente quien preside la asamblea también y quien habla dentro de esa asamblea. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el Eclesiastés. En algunas Biblias lo encontramos como Coelet, ya muy poquitas, la mayoría lo encontramos como Eclesiastés. Bueno, vamos a ver entonces cómo está la estructura. Aquí me basé en la introducción a esta Biblia de América. Ahora utilicé esta Biblia. Esta Biblia la recomiendo mucho, no tanto por la traducción, sino más bien por los comentarios del pie de página. La verdad, a mí se me hacen muy acertados y aparte van como explicando en bloques grandes. Siempre nuestra Biblia es como una referencia, porque la mayoría de nuestras Biblias católicas tienen como introducciones de cada libro, y entonces a veces ni sabemos o no las utilizamos, pero ahí viene mucha información, así como que un resumen, las características principales de ese libro, cómo se escribió, cuál es la estructura, todo esto. Si de repente no tenemos algún libro de texto, pues podemos acudir a la misma Biblia que nos va a decir como una introducción, como las partes principales de ese libro que estamos viendo. Bien, esta Biblia de América nos presenta una estructura más o menos así. Presenta un marco doble. ¿Qué quiere decir un marco doble? Como algo que enmarca, ¿verdad? Estamos hablando de literatura. Entonces, si nos imaginamos un marco, entonces es algo como que abre y algo que cierra, con unos corchetes o con dos frases o con una estructura en forma de marco que enmarca ya lo que es el contenido del libro. Un marco doble, o podríamos decir que son como dos marcos, ¿no? ¿Cuáles son los dos marcos que presenta aquí? Dice, entre el título eclesiástico 1.1 y el apéndice 12.9, probablemente añadido por algún discípulo, encontramos un doble marco. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el 1.1. Bueno, el 1.1 ya lo leímos, palabra de Coelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Y el 12.9 sería como la terminación. Este libro no es tan extenso a comparación de los otros, si se fijan nada más son 12 capítulos, no es tan extenso como el Eclesiástico. Entonces bueno, si vemos el 12.9.14 es donde habla esto de dar los datos acerca del escritor y las palabras de los sabios son como aguijones, las correcciones de sentencias como estacas bien clavadas, son el regalo de un mismo pastor. Por lo demás, hijo mío, ten cuidado, escribir muchos libros es un trabajo interminable y el excesivo estudio fatiga el cuerpo. Bueno, digamos, entre el inicio y el final tenemos ahí estos dos marcos. Entonces, el doble marco está formado por el estribillo del libro. ¿Cuál es el estribillo del libro? Eclesiástico, capítulo 1, versículo 2. 1.2. ¿Qué es lo que dice 1.2? El estribillo del libro dice: vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa frase se va a repetir varias veces en la Biblia. Digamos que es como el eslogan, es la frase que va a estar tratando como de remarcar constantemente. Lo que nos trata de convencer el autor es que todo es vanidad. Ahorita vamos a ver qué es que todo sea vanidad. Y si se fijan, ese mismo estribillo, a pesar de que se repite varias veces, se repite al final, en el 12.8. En el capítulo 12, versículo 8 también dice: vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. Se vuelve a repetir el mismo estribillo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo son como corchetes o como frases que enmarcan ya después todo el contenido. Ese es un primer marco. El segundo marco que tenemos dos poemas sobre el constante cambio de la realidad. Tenemos Eclesiástico 1, capítulo
4 al 11, no, del 4 al 11, aquí la Biblia dice los constantes cambios. Capítulo 1, versículo 4 dice: una generación pasa, otra generación viene, y la tierra permanece siempre. Sale el sol, se pone el sol y corre hacia el lugar de donde volverá a salir. El viento sopla al sur y sopla al norte. Gira y vuelve sobre su curso. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Y sin embargo, los ríos siempre van al mismo lugar. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlo. Ni el ojo se sacia de ver, ni el oído se cansa de oír. Lo que fue, eso será, lo que se hizo, se hará. Nada hay nuevo bajo el sol. Y si de algo se dice esto es nuevo, eso ya existió en los siglos anteriores. No queda recuerdo de los antepasados, y de los que vendrán detrás tampoco quedará recuerdo entre sus sucesores. Bien, la frase aquí es: no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Aunque creamos que nosotros estamos inventando el mundo o el autor, o dice aquí ya todo lo que nosotros creemos que es algo nuevo, es algo que ya sucedió. Algo que pasa cuando empezamos a profundizar en estos libros, cuando vemos así consejos muy específicos y nos sorprende, ¿no? De la actualidad, incluso de los problemas que estamos pasando, y que de repente encontramos la solución, ¿no? Y esa solución se escribió hace 2000, 3000 años atrás, 2500 años atrás. Entonces, bueno, aquí lo que dice es: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que crees que es nuevo, pues ni está nuevo, ¿no? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, y la otra parte, o lo opuesto, para hacer el marco, sería otro poema, que es El ocaso de la vida. Eclesiástico 12, del 1 al 7. Ya nos vamos al final. Y ese sería otro poema que también habla del tiempo, pero ahora ya enfocándose más a cuando ya el hombre empieza como a envejecer, ¿no? Cuando ya empieza a acercarse hacia el final. Dice el capítulo 12, versículo 1: ten en cuenta a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años de los que digas: no me gustan. Antes de que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y regresen las nubes después de la lluvia, cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los robustos, cuando se detengan las que muelen, porque son ya pocas, y se oscurezcan las que miran por las ventanas, se cierren las puertas de la calle y se pare el ruido del molino, se apague el canto del pájaro y enmudezcan las canciones, cuando den miedo las alturas y los peligros del camino, cuando se desprecie el almendro, se haga pesada la langosta y no tenga sabor la alcaparra, porque el hombre va a su morada eterna y las mujeres ya están llorando por las calles. Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la lámpara de oro, se quiebre el cántaro en la fuente y se caiga la cuerda en el pozo, antes de que regrese el polvo a la tierra de donde vino y el espíritu regrese a Dios que lo dio. Bueno, suena triste, ¿verdad? Pero bueno, todos vamos a pasar por eso, o todos esperamos llegar a la vejez, ¿no? Cuando ya el cuerpo ya no da, cuando los ojos o la vista, dice, antes de que se oscurezcan el sol, la luna y las estrellas, quiere decir cuando ya la vista se va perdiendo. Incluso el gusto, ¿verdad? Cuando dice ya no tenga sabor la alcaparra. Las personas mayores, algunas por lo general van perdiendo los sentidos, ¿verdad? También el gusto, como que ya es menos, o ya les saben menos las cosas, que se van perdiendo esos sentidos con la edad. Bueno, entonces, estos consejos, ten en cuenta a tu Creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos. Sin embargo, bueno, los días malos es cuando ya el cuerpo empieza a dudar de sí mismo, se hace pesado el caminar, a lo mejor ya dependes de que otros te ayuden. Y bueno, pues antes de que se acabe, como quien dice, la vida, que lo expresa ahí de diferentes maneras, por ejemplo, antes de que se rompa el hilo de plata, o sea, antes de que nos muramos, ¿no?
antes de todo eso tenemos que tener en cuenta a nuestro Señor. Bueno, entonces digamos en estos dos poemas sería como otro marco, o sea, como un paralelismo, no es que son iguales los poemas, pero digamos que en la estructura, la forma de la estructura más o menos es similar. A veces hay estructuras, por ejemplo, que son como así. Por ejemplo, aquí vimos los dos marcos, ¿no? El inicial, el final, luego aquí hay un poema y acá hay otro poema. Aquí vimos el estribillo. ¿Sí? El estribillo, que se repite. Y luego anteriormente teníamos como el inicio y el fin, ¿no? Entonces digamos que es como la estructura del libro, no solamente las partes o las secciones en las que se va dividiendo, sino también que va así como que se regresa, ¿no? Como un espejo, que primero lleva una forma, luego aquí en el centro pues tenemos ya todo el contenido, y luego ya termina otra vez con el poema, con el estribillo y luego estas estructuras son comunes en la Biblia y es importante pues, también tenerlas en cuenta porque nos revelan ciertas cosas de la estructura, de la forma del mismo libro y debemos de atenernos a ellas también. Los géneros literarios nos dicen algo, pero también las estructuras nos dicen algo de cómo el autor quiso estructurar, organizar su contenido. Entonces es importante irlo considerando. En algunos libros es muy sencillo, muy fácil, muy obvio, y en otros libros no es tan notorio esa estructura, ¿no? Digamos como sí, la forma en la que estructuró el autor su libro. Bueno, dicho esto, entonces vamos ya directo, yo creo que al libro. Hay un poco de... Antes de entrar de lleno ya al libro, pero ya leímos algunos versículos. Antes de entrar de lleno, hay que ver cuál es la finalidad, cuál es ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cuál es la intención o cuál es la idea, el objeto, el objetivo de este libro? Aquí dice, por ejemplo, así como tiene el estribillo que es vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? El libro del Coelho, del Eclesiastés, es un libro de protesta, es un libro que cuestiona muchos principios. Vamos a ver no solamente los principios de reproducción, que ya hemos visto algunos en otras clases, que los cuestiona, sino que cuestiona incluso los libros de sabiduría que existían y cuestiona la vida y cuestiona todo. Parece un libro como pesimista, un libro de protesta, que de repente todo es como depresivo, aparentemente todo es como que, pues, todo es vanidad. O sea, todo lo que ustedes consideran como importante es vanidad. ¿Qué es vanidad? Que es vacío, que está hueco, que realmente no es tan importante. Entonces, esa es una frase importante, que es una pista que el libro o el autor va a tratar de demostrarnos cómo todo, la riqueza, el dinero, los amigos, todo lo que consideramos bueno, ni siquiera está bueno. O de qué nos aprovechan, como que cuestiona, ¿no? O sea, es un libro que más que respuestas tiene preguntas y va a cuestionar todo el sistema. En su momento, pues muy probablemente no fue muy bien recibido por la comunidad porque cuestionaba incluso principios religiosos o cuestionaba incluso otros libros sapienciales, ¿no? de la sabiduría. Porque lo que se consideraba como sabiduría, como cosas que eran buenas, este libro pues cuestiona todo, ¿no? Bueno, tú dices que es bueno, pero pues, ¿de qué sirve? ¿No? Realmente, ¿de qué sirve todo eso que tú dices que es bueno? Otra pauta, otro principio es, por ejemplo, en Eclesiastés 1:3 dice: ¿qué provecho saca el hombre de todos los afanes que persigue bajo el sol? O sea,
te lo repito. ¿Qué provecho saca el hombre de todos los afanes que persigue bajo el sol? Entonces, aquí la cuestión es, o la pregunta es, ¿qué gana el hombre con todo el trabajo, todos los afanes, todo lo que hace día a día? ¿Qué gana el hombre con eso? ¿Qué gana el hombre que se levanta temprano, que se va a trabajar, que pasa 8 o 10 horas en el trabajo, que tiene que trasladarse, que tiene que regresar, tiene que lidiar con los problemas en su casa, con la mujer que se levanta temprano, que hace todas las tareas que tiene que hacer? Hombre o mujer, todos realizamos ciertos trabajos. Entonces, ¿qué gana el hombre con todo eso? ¿Cuál es su ganancia? ¿Cuál es su paga al realizar todas las cosas que el hombre piensa que tiene que realizar? O que las tiene que realizar, ¿no? O sea, si eres padre de familia, proveer lo necesario, cuidar a los hijos, llevarlos a la escuela, etc. Pero ¿qué gana el hombre con todas sus fatigas? ¿Qué gana el hombre con todos sus afanes? ¿Tiene alguna recompensa hacer todo ese trabajo que él hace todos los días de su existencia, o no tiene ninguna recompensa? Lo va a cuestionar, y lo cuestiona fuertemente, ¿no? O sea, porque nosotros ya damos por hecho, pues sí, yo tengo que hacer esto, a mí me toca esto, ¿no? Como que asumimos roles de que a mí me toca hacer esto. ¿Pero por qué? ¿O cuál es tu paga o tu recompensa realmente, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta que constantemente va a ir recorriendo el texto y va a ir cuestionando realmente cuál es la paga, cuál es el beneficio. Acuérdense, yo creo que aquí la clave también es la vida eterna. Yo creo que lo principal que cuestiona, y aunque suena como depresivo y suena como irónico, sarcástico, así como, o sea, sí, más bien como pesimista, como que nada sirve, nada vale, de nada vale el esfuerzo, de nada vale, ahorita vamos a ver por qué. Aunque suena así, realmente es un libro de protesta que ya había identificado los principios de retribución, había visto que no eran 100% aplicables, o que había casos en los que no se aplicaban, pero sobre todo ya iba avanzando también el concepto de la vida eterna. Entonces, al avanzar el concepto de la vida eterna, como que el autor lo tiene presente, pero las autoridades, los libros y toda la estructura, la jerarquía, todavía no lo tenía 100% presente en sus escritos. Entonces, por eso cuestiona, y en el fondo lo que está cuestionando es, pues, cuál es la recompensa. Si la recompensa nada más es en el más acá, como dice el libro del Eclesiástico, o si la recompensa también es en el más allá. Entonces, en ese cuestionar, realmente lo que está haciendo es sugiriendo que la recompensa puede estar en la vida eterna. Aunque no lo menciona, aunque no lo dice, como el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiástico no lo dice directamente, claramente, con sus preguntas, con sus cuestionamientos, lo que se deduce es que el autor está consciente de esa vida eterna, y entonces, si no es a la luz de la vida eterna, pues entonces sí, todo es vanidad de vanidades, ¿no? Todo es vacío, todo es sin importancia, todo se lo lleva el viento. ¿Por qué? Porque es, como dice el mismo libro, atrapar vientos. O sea, es una tarea sin fin, que no tiene ningún beneficio, ninguna finalidad, pero que nada más estamos como repitiendo constantemente. Dice, su diagnóstico en abierta oposición a la sabiduría clásica. Estos conceptos se oponen a la sabiduría clásica. Y no puede ser más desalentador que el hombre no logra en ello ningún provecho o felicidad, porque todo es vanidad, vacío, absurdo. La doctrina de la retribución queda dicho como sucedía desde perspectivas distintas en el libro de Job. Este libro del Eclesiastés, junto con el libro de Job, se consideran libros de protesta, libros que cuestionan el status quo, que cuestionan la forma de pensar de su momento. Para nosotros no nos parecen libros de protesta, pero en su momento sí lo fueron. ¿Por qué? Porque cuestionaban, porque algo sentían que faltaba. Y yo creo que esa es la riqueza de estos libros, ¿no? Que al cuestionar, porque es válido cuestionarlo, ¿no? Es válido cuestionarse cosas básicas, ¿no? Hasta cosas así como que, bueno, Dios existe, pues es válido, ¿no? Hacernos esa pregunta, ¿Dios existe o no existe? Pero estos libros lo que van haciendo es que al cuestionar, pues va avanzando la revelación para que libros posteriores o acontecimientos posteriores
ya van completando o complementando la revelación. Como vimos ya, el libro de la sabiduría, el libro de la Eclesiástico, que son posteriores a estos libros, quizás sí fueron influidos por estos libros de protesta, que en algún momento dijeron, es que esto no es suficiente, la retribución no es suficiente, no nos explica, y la paga que se da en esta vida llega un momento en que no es suficiente. Sin embargo, sí hay paga, y bueno, pues eso es lo que vamos a ver también en este libro. El libro sí menciona a Dios, lo menciona 32 veces en sus 12 capítulos, o sea, sí es un libro en donde el autor se nota que es muy creyente. Hay algunos libros, habíamos visto en Proverbios, que incluso una sección casi ni mencionaba a Dios, ¿verdad? Sin embargo, aquí constantemente lo está mencionando. ¿Cuál es la visión que tiene el autor de Dios? La percepción es creador, es un Dios creador, y que el hombre pues no le queda más que respetar a Dios por cuanto ha creado. Toda la creación en sí misma son parte de la revelación y no merece más que respeto de parte del creyente. Y otra cosa que también es Dios, Él también es juez. Él es justo juez y juzga a todas las personas. Entonces eso nos debe hacer a nosotros tener una actitud de respeto y de humildad ante nuestro Creador y ante nuestro justo, pues, sumisión y respeto. Bueno, entonces una clave de interpretación es la vida eterna, y otra clave pues también es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos promete la vida eterna, y que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y también dice: yo soy la resurrección de la vida. Entonces Jesús nos habla de la resurrección y ataca los principios. Cuando Jesús muere pobre, sin una túnica, joven, colgado de un madero, sin hijos, sin descendencia, pues todos los principios de la retribución ahí se ven confrontados con Jesucristo. Pues ya a la luz de Jesucristo pues es más fácil entender de lo que está hablando. Pero lo que sí tenemos que hacer es ubicarlo en el contexto y ubicar este tipo de libro de protesta, de cuestionar todo lo que toda la gente dice, incluso cosas buenas, ¿no? O sea, no solamente cuestionar lo malo, sino también cuestionar las cosas que se supone, que se asumen que son buenas, la salud, el trabajo, la familia, los amigos, todo eso que nos bombardearon los otros libros. El autor va a decir: todo es vanidad, todo es vacío, todo es superficial, todo es vano. Vamos a ver entonces si podemos descifrar un poco el libro de Eclesiastés. Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. ¿Qué estilos literarios se encuentran en este libro? Pues encontramos varios géneros. No encontramos proverbios tan pequeños. Digamos, en general se le considera como un libro sapiencial, igual que los que hemos visto, Eclesiástico o Eclesiastés. Sin embargo, no encontramos proverbios tan pequeños ni frases tan cortas, son un poquito más largas, más extensas. Sigue siendo texto sapiencial. Y también encontramos también algunos poemas, son estos que vimos acá, se les considera como poemas, y más bien es como lírica, poesía. Hay unos muy bonitos. También hay algunas, leí por ahí, que se llama prosa rítmica. O sea, no es un verso, no es poesía, pero es una prosa que se va leyendo como en forma rítmica, que agarra cierto ritmo. Entonces parece como un poema, pero no necesariamente es un poema, sino que a base de repeticiones va adquiriendo cierto ritmo. Entonces siguen siendo frases sapienciales, algunas más breves, algunas más largas, pero con diferentes esquemas literarios, o mezclando diferentes esquemas literarios. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, ya leímos entonces al principio palabras de Joel, el hijo de David, rey de Jerusalén, se presenta como Salomón, y el estribillo del capítulo
capítulo 1, versículo 2, vanidad de vanidades. Dice Coelho, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La palabra vanidad a nosotros nos suena como un pecado, ¿verdad? El pecado de la vanidad, que es pariente de la soberbia, ¿no? O más bien el pecado de la soberbia, y a veces lo conocemos como vanidad. Sin embargo, aquí la vanidad no se refiere a ese pecado, sino que todo es vacío, todo es superficial. Tiene mucho que ver con lo que tiene peso y con lo que no tiene peso, ¿no? Como veíamos en el Salmo 1, me parece que los impíos y los justos, ¿verdad? Los pecadores, dice, es como una paja que se lleva el viento, que no tenían consistencia, ¿verdad? Entonces, aquí la vanidad de vanidades a lo mejor tiene que ver con esa cosa ligera que no tiene consistencia, que no tiene peso, que no tiene importancia. Hay que ver en el hebreo la palabra, bueno, la cuestión del peso, qué tan importante es como representar la importancia de algo. Por ejemplo, la palabra gloria, ¿no? La gloria de Yahvé, la palabra gloria en sí es su peso, ¿no? Su peso, lo que pesa. Entonces cuando decimos la gloria del Señor, la gloria de Yahvé llenó el templo, que estaba en el templo, es la presencia del Señor que está en el templo. ¿Cuánto vale? Pues cuanto más pesa, ¿no? Como que entre más pesado es algo, es más importante, más consistente, y en cambio entre algo es más ligero, es menos importante, menos consistente. Tanto en un sentido, en un plano físico, pero también en un plano, digamos, alegórico, simbólico, ¿no? Como no es que un pecador pesa menos que un justo, físicamente, pero hablando espiritualmente sí, porque es como una paja que se lo lleva el viento. Entonces es algo sin importancia, como algo que viene un airecito y se lo llevó. Pues es algo que no tiene importancia, ¿no? Entonces, esta frase, vanidad de vanidades, dice que todo es vanidad, todo. ¿Qué es importante para ti? No, que esto. Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Realmente qué es importante para mí en este momento? Mi trabajo, mis hijos, mi escuela, mis estudios, mis clases de Biblia. Pues dice el autor, todo es vanidad. Y la verdad es que si consideramos que la vida es un suspiro, pues sí. Si consideramos que la vida pasa rápido, pues todo es como un sueño, ¿no? Todo es como un soplo que se llevó. Todo lo que vivimos y todo lo que teníamos o que creíamos que conseguíamos, todo pasa, ¿no? Y pasa rápido. Entonces por eso dice que todo es vanidad. Va a ir explicando por qué cada una de las cosas que consideramos importantes no son tan importantes como creemos que son. Bueno, viene el poema de los constantes cambios, donde dice que nada es nuevo bajo el sol, y luego ya viene una sección, la sabiduría, el trabajo y la riqueza, ¿no? En el capítulo 1, versículo 12, dice: yo, Coelho, fui el rey de Israel en Jerusalén, y me dediqué a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Como rey de Jerusalén, ¿no? Como entendemos o se asume que es Salomón. Entonces él se dedica a buscar e investigar con sabiduría, siendo el rey, pues, se pone a investigar, ¿no? Y teniendo mucha sabiduría. Dice investigar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Se puso a investigar todo lo que hay, ¿no? Dura ocupación la que Dios ha dado a los hombres para que se dediquen a ella. He observado todas las obras que se hacen bajo el cielo y me he dado cuenta de que todo es vanidad y querer atrapar el viento. Aquí ya no solamente dice que es vanidad, sino también querer atrapar el viento, ¿no? Como remarcando, recalcando esa misma frase. Así como no podemos atrapar el viento, o así de inútil como es querer atrapar el viento, así es querer darle importancia a ciertas cosas que no tienen tanta importancia como nosotros creemos. Bueno, dice en el 1.15: lo torcido no se puede enderezar y lo que falta no se puede contar. Y me dije: he aumentado y ampliado la sabiduría respecto a todos los que vivieron antes de mí en Jerusalén, y mi inteligencia ha adquirido gran sabiduría y ciencia.
Me he dedicado a distinguir la sabiduría y la ciencia, de la locura y de la necedad. Y he concluido que también eso es querer atrapar el viento, porque donde abunda la sabiduría, abunda el sufrimiento, y a más ciencia, más dolor. Aquí parecería contrario, ¿verdad? Porque los otros libros sapienciales siempre era sabiduría, sabiduría, hay que adquirir la sabiduría. Y aquí como que dicen, demasiada sabiduría como que no va bien, ¿no? Puede ser sufrimiento, o tener demasiada sabiduría puede ser no tan bueno. Y a más ciencia, a más conocimiento, pues también a veces hay más dolor. A veces hay cosas o hay temas que uno dice, no, por favor, más vale no saber tanto, porque hay mucho saber, dice la Biblia también, que no es bueno. Hay mucho saber que llega a no ser tan bueno como nosotros pensamos. Entonces, el conocer demasiado puede llegar a no ser tan bueno. Bueno, porque aquí está cuestionando. Es mi impresión, o este autor es más difícil de digerir, de comprender que los otros, o sea, la sabiduría que había en los otros libros era más popular, más fácil de aplicar y de entender. Me parece como más de concentrarte para entender la esencia de cada versículo. No está tan sencillo como no seas chismosa, o sea, sí. Como que da la vuelta, un giro más poético para decir algo así. Sí, tiene su complicación. Hay que saber de qué está hablando, cómo lo está hablando y el sentido en el que lo está diciendo, porque hay mucha ironía, ¿no? Entonces, cuando te dicen una ironía, tienes que saber que lo que te están diciendo no es literal, sino que es una manera de cuestionar. Entonces, sí necesita un poquito más de estudio, de clase, de explicación para poderlo entender. Si es correcto, los otros proverbios muy cortitos, muy concisos, muy sencillos, son muy fáciles de entender, son muy sencillos, y estos como que hay que ir realmente por donde va el autor. Todo en sí, todo el libro es una ironía, ¿no? Porque dice todo es vanidad, pero realmente lo está diciendo o nada más es como para poner el dedo en la llaga. O sea, es como su manera de cuestionar, como su manera de provocar una reacción en el lector. A ver, si es todo vanidad, o sea, saber mucho, demasiado, hay gente que sabe muchísimo y a lo mejor ya sabe tanto que ya hasta se vuelve loco, ¿no? Entonces, es como cuestionar todo lo que consideramos que es bueno, no porque sea malo, pero el simple hecho de cuestionarlo para ver realmente qué es lo importante o realmente qué es lo que tiene peso contra lo que no es tan importante o qué tanta importancia le estamos dando a las cosas, ¿no? A veces le damos demasiada importancia a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, a nuestras actividades, cuando a lo mejor deberíamos, no sé, disfrutar más la vida con nuestra familia, con nuestros amigos, etc., ¿no? Entonces, las cosas que nosotros consideramos importantes las empiezan como a cuestionar, pero en un tono irónico. Es un tono irónico, entonces sí hay que ver por dónde va el autor. O sea, me está cuestionando, me está provocando, pero hay que ver por dónde va él y cómo voy a reaccionar yo. Como que estudiarlo con cuidado, ¿no? Porque puede llegar a ser desalentador. En el versículo 15 del capítulo 1, no puede enderezarse lo que está torcido, no puede corregirse lo que falta. Entonces, ya no hay esperanza en algo. No hay nada que hacer. Y sin embargo, tenemos un refrán que dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza o algo así, ¿no? Entonces sí, o sea, es pesimista, el tono del libro es pesimista, como que ya lo que está torcido, pues ya está torcido, y lo que está bien, pues está bien. Entonces, como que no hay mucho para hacer, ¿no? No es tanto llegar a un predeterminismo como los calvinistas que dicen que ya Dios sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Eso sí es más pesimista todavía, ¿no? Ya no hay nada que tú puedas hacer porque ya Dios sabe si eres salvo o no eres salvo. Sin llegar a ese extremo, pero sí cuestionar, bueno, pues ya hay muchas cosas que tú no puedes hacer mucho para cambiarlas, ¿no? Entonces, ¿qué realmente es importante? O sea, el dedo en la llaga es qué es importante y qué no es tan importante. Yo cuestionaría eso. ¿Qué tiene este libro en esencia que la Iglesia Católica dice, este es importante? ¿Cuál es, en una palabra, la esencia, lo importante que deja este libro para que la Iglesia diga, aquí va?
Pues es una buena pregunta porque al principio rompió todos los cánones y causó mucho escándalo en la época del Antiguo Testamento, en donde los rabinos pues como que no les gustó que les dijeran esto, ¿verdad? Porque cuestionaba sus principios, su sabiduría. Yo creo que, bueno, dentro del canon todos los libros los consideramos inspirados, la misma iglesia los va aceptando, los va reconociendo como inspirados, las comunidades los van aceptando y los van reconociendo como inspirados. Este libro, el Eclesiastés, incluso es protocanónico, ni siquiera es de los deuterocanónicos que alguna vez se habló de su inspiración, entonces siempre ha sido considerado como inspirado. Yo creo que lo que ayuda, tiene algunos pasajes muy bellos y frases célebres, o sea, que son muy importantes, pero sobre todo yo en lo personal creo que va abriendo el camino de la salvación, va abriendo el entendimiento de la revelación en su conjunto. Entonces, al ser estos libros de protesta como el libro de Job, abren el entendimiento y dan paso a que avance la revelación en conceptos como la retribución, como la vida eterna, y van allanando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la comprensión, la comprensión de nuestro Señor Jesucristo según la persona de la Santísima Trinidad. Entonces yo creo que son muy importantes tanto Eclesiastés como el libro de Job, porque ayudan a la comprensión de la revelación en su conjunto. Y cómo vemos cómo la revelación va avanzando. La revelación no es estática, no es que ya con Abraham ya se reveló todo, sino que la revelación va avanzando a lo largo del tiempo. Hay que tener cuidado porque muchas frases de este libro, como son irónicas, si alguien las toma textualmente puede entender lo opuesto, ¿no? Es que aquí dice que no hay vida eterna, más bien lo está cuestionando. Vamos a ver un texto que habla de, no, pues es que ya no hay nada, más bien está cuestionando si hay vida eterna o no hay vida eterna, o está provocando esta reacción, porque bueno, si dice sí, bueno, vamos a ver los argumentos que él da, pero entonces pues parece que nada que hagas vale, todos vamos al mismo lugar, buenos y malos, entonces pues no importa tanto, ¿no? Lo que tú piensas que es muy importante, pues no es tan importante. No porque él lo crea así, más bien yo creo que él cree lo opuesto, pero lo plasma así para provocar una reacción y decir, pues, o sea, tu lógica, no encuentro error en tu lógica, ¿no? O sea, si tomamos estos principios, pues tu lógica es correcta, entonces todo es pesimista, todo es, no hay solución, no hay salvación, no hay nada, ¿no? Porque todo es triste, por el destino del hombre, yo creo. Entonces esa sería mi respuesta, ¿no? Que va abriendo el camino de la salvación y de la revelación. Posiblemente sin estos libros no hubiéramos tenido el libro del Eclesiástico, el libro de la sabiduría, donde ya nos aclaran muchos conceptos. Y estos libros ayudaron no solamente a que se escribieran esos libros, sino que en la época de Jesús ya era común creer en la vida eterna. No solamente Jesús, sino toda la gente ya creía en la vida eterna, en los ángeles, en la resurrección de los muertos, etc. Entonces, parte de la revelación. Todos los libros son importantes y yo creo que pone su granito, pone el dedo en la llaga, más que su granito de arena, pone el dedo en la llaga para cuestionar todo. Y es una manera de ir avanzando en la revelación. Bien, entonces, la alegría y los placeres, capítulo 2. Entonces me dije, prueba la alegría y busca el placer, pero resulta que también esto es vanidad. Entonces, anteriormente ya había visto que la sabiduría o el estudiar por estudiar como loco o algo, te puedes volver loco y no es como que la solución, ¿verdad? Buscar la sabiduría o saber demasiado o demasiada sabiduría puede hacerte daño. Entonces la sabiduría en sí misma no es la respuesta. Entonces se pone a investigar siendo él el rey de Jerusalén y entonces dice, bueno, vamos a ver el placer y la alegría, ¿no? Porque mucha gente piensa que la alegría es la felicidad o el placer es la felicidad. Y también dice, esto es vanidad, ¿no? A la risa la llamé locura y a la alegría inutilidad. En mi búsqueda de sabiduría decidí estimular mi cuerpo con el vino
y caer en la necedad para descubrir cuál es la felicidad de los hombres que se esfuerzan bajo el sol en los días de su vida. Bueno, se dio vida siendo rey, disfrutó de todos los placeres y descubrió cómo cualquiera de nosotros puede descubrir que el placer por el placer produce vacío en lugar de producir felicidad. Un placer sin responsabilidad, un placer o únicamente como un hedonismo, ¿no? Que es buscar el placer por el placer, pues más que dar la felicidad puede llevar al vacío, ¿no? A la nada. Y más si lo combinas con las fiestas, con la diversión, pues deja más vacío, ¿no? A la persona, más hueca. Hay muchos testimonios, ¿no? de que se ha dedicado a esto y bueno, lo que aparentemente es felicidad, porque hay muchas fiestas, hay alcohol. En esa época no había drogas, no hablan de drogas, pero posiblemente en la actualidad gente que vive en la fiesta, en los placeres, pues terminan mal, ¿no? O sea, terminan muy mal. ¿Por qué? Porque no tienen una consistencia, no tienen valores, no tienen principios, no tienen nada que los sostenga. Es como una paja que se lleva el viento, ¿no? Y van nada más a donde los lleven. Entonces, también él busca en eso y encuentra que ahí no está la felicidad. Lo que mucha gente piensa que la felicidad está en los placeres, y este rey, posiblemente Salomón, se da cuenta que ahí no está la sabiduría, ahí no está la verdadera plenitud. 2.4. Emprendí grandes obras, me construí casas, planté viñedos, me hice huertos y jardines y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Perforé pozos para regar un bosque lleno de árboles, compré ciervos y ciervas y nacieron nuevos ciervos en mi casa. Tuve más rebaños de vacas y ovejas que cuantos vivieron antes de mí en Jerusalén. Acumulé plata y oro y tesoros de reyes y provincias. Me procuré muchachos y muchachas que cantaran, y cuantas mujeres puede un hombre desear. Prosperé y superé a todos cuantos vivieron antes de mí, y nunca me faltó la sabiduría. No negué a mis ojos nada cuanto deseaban, ni privé a mi corazón de alegría alguna. Mi corazón gozaba con todo lo que hacía, y esa era la recompensa de todos mis trabajos. Después reflexioné sobre todas las obras de mis manos, consideré que lo que me había costado hacerlas, y concluí que todo es vanidad y querer atrapar el viento y que no hay ningún provecho bajo el sol. Fíjense, aún así, siendo el rey que se pudo dar el lujo de contratar, tener siervos, esclavas, posiblemente tener mujeres, no sé, pero tener dinero, todo el dinero del mundo, todo el poder que tenía, y aún así todo dice, todo es vanidad y querer atrapar el viento, que no hay ningún provecho. Aún eso no lo consideró digno de sí, no lo consideró como que ahí estaba la sabiduría, ¿no? Como que era atrapar viento, es decir, como es trabajar para alguien más porque va a venir su sucesor y quién sabe qué va a hacer con lo que tú hiciste. Entonces, por eso también dice la parte económica, pues no dice que sea mala, ¿no? Ni el trabajo dice que sea malo, pero también esa parte es vanidad, o sea, es vano, es superfluo, es algo vacío que no te va a dejar por sí mismo la felicidad y la plenitud que el hombre está buscando. Puede ayudar, o sea, no dice que es malo, no está peleado con el trabajo ni la prosperidad económica, pero tampoco es así como que la salvación, tampoco es lo máximo, tampoco es como que tengas que hacer de tu trabajo un Dios, que trabaje solamente para Él, porque bueno, al final de cuentas todo es vacío, ¿no? Y lo podemos ver pues en todo, ¿no? O sea, cuántas personas trabajan y dejan su salud, se enferman y luego no tienen ni para pagar lo que han trabajado, etc. Entonces, digamos, el trabajar demasiado no es la solución, ni la salvación, ni la plenitud. El trabajo, únicamente el puro trabajo o únicamente el puro dinero no es suficiente para la salvación del hombre, para la plenitud del hombre. 2.12. Reflexioné de nuevo sobre la sabiduría, la locura y la necedad. Pues, ¿qué hará, por ejemplo, el sucesor de un rey? Lo que hizo el anterior. O sea, ¿qué es lo que hace un rey? Lo que hizo el anterior. Reconozco que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a la oscuridad. Fíjense, aquí este es importante, el 13.
Reconozco que la sabiduría aventaja la necedad como la luz a la oscuridad. Sí reconoce la sabiduría y reconoce que es mucho mejor que la necedad. No dice que es lo mismo. Reconoce la sabiduría, pero eso no significa que la sabiduría sea la solución. El sabio tiene sus ojos abiertos, mientras que el necio camina a oscuras. Esa es como la diferencia, ¿no? El que es sabio tiene la claridad. El que es necio camina a ciegas, no sabe ni lo que quiere, ni lo que quiere, ni a dónde va, ni bueno, apenas se puede caminar. Dice, pero también sé que un mismo destino les espera. Entonces me pregunté si el destino del necio será también el mío. ¿Para qué? Pues me ha hecho más sabio y pensé que también esto es vanidad. Porque no quedará recuerdo en el futuro ni del sabio ni del necio. En los días venideros todo se olvidará y el sabio morirá lo mismo que el necio. Bien, entonces, aquí ya empieza a entrar realmente en el fondo de la cuestión. El sabio y el necio, los dos tienen el mismo destino. ¿Cuál es el mismo destino? El Sheol, el lugar de los muertos. Entonces, ¿qué diferencia hay ser sabio o ser necio si los dos van a ir a parar al mismo lugar? ¿Qué diferencia hay ser justo o ser pecador si los dos van a parar al mismo lugar? ¿Sí entienden el cuestionamiento o la crisis por la que está pasando el autor? Si todos van a parar al mismo lugar, ¿qué caso tiene ser rey, tener mucho oro, si va a parar igual? Incluso va a decir más adelante que una bestia, que un animal, igual va a ir al mismo lugar. El rico, el pobre, el sabio, el necio, todos vamos a parar en el mismo lugar. Entonces, si todos vamos a parar en el mismo lugar, la crisis del autor, el cuestionamiento del autor, entonces, ¿qué caso tiene todo? ¿Qué caso tiene portarse bien? ¿Qué caso tiene cumplir los mandamientos? ¿Qué caso tiene adquirir la sabiduría? ¿Qué caso tiene todo? ¿Por qué? Porque no importa lo que hagas, todos van a ir a parar al Sheol, que es el lugar de los muertos. Entonces, por ahí va. Y no está diciendo que eso sea, que haya cosas que sean malas, el trabajo, la riqueza, la alegría, no está diciendo, pero lo que él ve es que intentó buscar la felicidad en esas cosas y no la encontró. No la encontró también porque por sí sola no va a poder producir la salvación. 2.17. Aborrecí la vida porque me disgustaba cuanto se hace bajo el sol. Puse todo, pues todo es vanidad y querer atrapar el viento. Aborrecí también todos los trabajos en que me esforcé bajo el sol y que habré de dejar a mi sucesor. Quién sabe si será sabio o necio, pero él disfrutará de todo el trabajo que hice con fatiga y sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. Así que terminé por desencantarme de todo el trabajo en el que me había esforzado bajo el sol, porque hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y sin embargo tiene que dejar su herencia a quien no la ha trabajado. También eso es vanidad y grave daño, pues ¿qué le queda al hombre de todos los trabajos y esfuerzos que realizó bajo el sol? Todos sus días son sufrimiento, disgusto, sus fatigas, y ni de noche descansa. También esto es vanidad. Las personas que se dedican 100% al trabajo, pues ¿de qué les sirve? Al final se lo van a dejar al dinero a quién sabe quién. Bueno, ese es el razonamiento del hombre. El único bien, la única felicidad del hombre consiste en comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Fíjense, esta frase la voy a repetir 3 o 4 veces, es bien importante esta frase, porque sí nos va a revelar, el autor nos va a revelar que sí hay cierta recompensa, digamos como una limosna, como una, no sé, si hay cierta paga, si hay cierta recompensa en esta vida. Y nos lo va a decir en 4 ocasiones, si no mal recuerdo son 4, ahorita las vemos, y nos va a decir cuál es el único bien, cuál es la recompensa, ¿no? Aquí dice, la única felicidad del hombre, y esto lo podemos remarcar, ¿no? La única felicidad del hombre consiste en comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo. Lo está diciendo la Biblia, ¿no? Pues he comprendido que también esto es don de Dios. Todo esto es un regalo de Dios. Comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo. ¿Por qué? ¿Quién come o goza sin que Dios lo permita? Pues todos comemos y gozamos porque Dios lo permite, ¿no? Él da a quien quiere sabiduría, ciencia y alegría, y al pecador le impone la carga de
Según el autor, entonces, ¿cuál es la recompensa que tenemos? Comer, beber y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Esa es la primera ocasión. Y una vez vamos a ver las otras, pero ya después ya no leerlas. En el 5:17 dice: así que esta es mi conclusión. La felicidad consiste en comer, beber y disfrutar de todo el trabajo que se hace bajo el sol durante los días de vida que Dios da al hombre, porque esa es su recompensa. Y si Dios da a cada hombre bienes y riquezas, le permite comer de ellas, tomar la parte que le corresponde y disfrutar de su trabajo. Y es también un don de Dios, porque no pensará, bueno, similar, ¿verdad? La comida, la bebida y disfrutar del fruto de su trabajo es un don de Dios, hay que aprovechar, son las pequeñas grandes recompensas que Dios nos da en esta vida. Al final dice, porque no pensará mucho en la brevedad de su vida si Dios le llena de alegría el corazón, ¿no? Como que siendo otra vez irónico. Qué bueno que nos deja esos ratos, ¿no? Como dicen, si no fuera por estos momentos y los días de quincena, ¿no? La vida sería muy triste. Entonces, dice, qué bueno que Dios le da esos momentos de alegría para que en esos momentos de alegría se le olvide un poquito al hombre de su breve existencia, ¿no? Que va a durar muy poquito su existencia, para que se distraiga, se divierta y se le olvide que su vida es muy breve. Bueno, ese es otro muy parecido. Luego tenemos otro, el 8:10, capítulo 8, versículo 10. También he visto enterrar a hombres malvados. La gente iba al cementerio y al regresar se alababa en la ciudad su conducta. También eso es vanidad. Perdón, en el 8:15. Así que yo alabo la alegría, porque la única felicidad, fíjense aquí sí está alabando la alegría, no es que la condenan, porque la única felicidad del hombre bajo el sol consiste en comer, beber y disfrutar, pues eso lo acompañará en los días de su vida que Dios le concede bajo el sol. Y luego, 9:7, creo que esta ya es la última. Dice, anda, come tu pan con alegría y bebe con buen ánimo tu vino, porque Dios ha aceptado tus obras. Lleva siempre ropa limpia y que no falte perfume en tu cabeza. Disfruta con la mujer que amas todos los días de la breve vida que te han dado bajo el sol, porque esa es tu recompensa en la vida por los trabajos que realizas bajo el sol. Bueno, aquí ya se amplía un poquito el panorama por la recompensa, ¿verdad? Originalmente nomás era comida, bebida y disfrutar de los frutos del trabajo. Ahora es comida, bebida, disfrutar de los frutos del trabajo y también disfrutar de la mujer que amas todos los días de tu vida, que también esa es parte de tu recompensa. O del hombre que tú amas, ¿no? También lo podemos voltear, no hay ningún problema con eso, pero es parte de la recompensa, no es parte de la fórmula. Y entonces vemos cómo sí hay recompensa en esta vida, aún a pesar de que es un libro pesimista, reconoce que sí hay cierta recompensa que el Señor nos da en esta vida, ¿no? ¿Cuál es la recompensa? Es comer, beber, disfrutar del fruto del trabajo y disfrutar, digamos, de la pareja. ¿Qué nos quiere decir en el versículo 10? Haz todo lo que esté a tu alcance y que te sientas capaz de hacer, porque en la morada de los muertos, a donde tú vas, no hay ni trabajos, ni problemas, ni conocimiento, ni sabiduría. Ok. Acuérdense que el lugar donde se creía que iban todos los muertos era el Sheol, ¿no? El abismo o el Sheol. Entonces, tiene varios textos así, como que dice, como que cuestiona y dice, bueno, ya allá no hay nada, ¿no? Ya no estás vivo, ya como un lugar de los muertos, pero que no hay vida. Entonces, si en el lugar de los muertos ya no hay nada, proyectos, no hay obra, no hay razón, no hay ciencia, no hay sabiduría, pues entonces mejor hazlo en esta vida. Entonces va más enfocado al Sheol y no hacia una vida eterna, donde no existe necesidad por el trabajo, por acumular, por comer. Sí, es que en esa época lo que predominaba era la existencia del Sheol, nada más. Entonces, a una manera, bueno, pues como no hay nada en el más allá,
está el lugar de los muertos, pero ya no hay vida, ya no hay proyectos, ya no hay nada. Entonces, pues mejor hazlo en esta vida, porque ya lo que no alcances a hacer en esta vida ya no lo vas a hacer allá. Entonces, son de los textos que no tenemos que tomar a pie de la letra, porque también lo que realmente está haciendo es que lo está cuestionando. Esa idea de que nada más existe el Sheol y en ese lugar de los muertos no hay vida. O sea, ahí van, es como una fosa, como un pozo a donde van, pero no es que hay vida en ese lugar. Entonces, si no hay vida, pues mejor haz tus proyectos, haz todo lo que quieres en esta vida, porque en la otra vida no hay vida, o no hay otra vida, nada más tenemos esta vida. Entonces, va a haber varios textos así que hablan de que si lo lees literal parecería que no hay vida eterna, pero más bien lo está cuestionando y lo está provocando. Él piensa que sí hay vida eterna, pero lo está cuestionando. De hecho, en la Biblia de Jerusalén sí menciona el Sheol. Sí. Dice, cualquier cosa que esté a tu alcance, hazla según tus fuerzas, pues no hay actividad, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría en el Sheol, a donde te encaminas. Sí, el Sheol, el abismo, el Hades, todo eso es lo mismo, ¿no? Es ese lugar, pero no es el infierno. ¿Esto se escribió 300 antes de Cristo? De hecho, del Sheol dice, lugar subterráneo donde según los hebreos y otros pueblos semitas iban a parar los muertos. Sí, es el lugar de los muertos, pero no... Ni infierno ni gloria. Todos los muertos van ahí, el lugar de los muertos. Bueno, entonces esa es la recompensa del hombre. Come, bebe, de buen grado tu vino, disfruta tu comida, disfruta tu bebida y disfruta de tu mujer. Esa es la recompensa que tienes en esta vida. Y no está mal, o sea, yo pienso que es muy válido esa idea, ¿no? No es todo, sabemos que sí hay vida eterna, sabemos todas las enseñanzas que vienen después, pero creo que como consejo de repente está bien, ¿no? A veces el trabajar demasiado, el ahorrar demasiado, que no disfrutes ni siquiera un momento, que no disfrutes tu comida, y a veces mucho depende más de la actitud, más que si es un restaurante caro, no sé si les ha tocado, pero a veces hasta unos frijoles en casa bien ricos, bien sabrosos, se disfrutan más que en un restaurante caro. Entonces depende mucho más de la actitud con la que tú quieres saborear y disfrutar la vida que el lujo con el que lo puedas hacer. Claro que de vez en cuando te puedes dar un lujo, pues sí, pero lo más importante es disfrutarlo, ¿no? O sea, disfrutar el momento, disfrutar la vida, encontrar ese sabor que decíamos, esa sabiduría de encontrar esos momentos. Y aquí el autor lo presenta en la comida, en la bebida, y disfrutando de todo esto con tu pareja, con tu esposa, con la que vas a disfrutar toda tu vida, ¿no? Esa es parte de la recompensa. No es toda la recompensa, pero es parte de la recompensa, parte importante. Y él lo recalca hasta 4 veces, lo dice, ¿no? Como que esto es lo que Dios te da. ¿Qué gana el hombre de todos sus afanes? Esta es la respuesta, ¿no? Bueno, para este autor. El autor, entendiendo que no hay vida eterna, entonces dice, bueno, pues come, disfruta, porque esa es tu paga, no tienes otra paga. La paga que tienes es comer y disfrutar de tu esposa. Esa es la paga que tienes. Bueno, el capítulo 3 tiene un poema muy bonito acerca del tiempo. Todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Y este es un poema que debemos de tener bien presente, yo creo. Ahora que preguntabas, yo creo que ningún libro de la Biblia habla así tan claramente acerca del tiempo, porque al final de cuentas hay tiempo para todo, y Dios nos da tiempo de todo, y Dios nos hace administradores de ese tiempo, y sin embargo tenemos que encontrar que hay tiempo para todo, incluso cosas muy opuestas, ¿no? Dice 3:1, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Todos nacemos y todos morimos, ¿verdad? Cada una cosa tiene su tiempo. Tiempo de arrancar y tiempo de plantar. Los que siembran saben bien de esto, ¿verdad? Hay un momento para la siembra, hay un momento para la cosecha. Tiempo de matar y tiempo de sanar. A lo mejor en un
tiempo de guerra o en una situación de defensa, pues a lo mejor hay tiempo de matar, pero también hay tiempo de sanar esas heridas, ¿no? Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tenemos esos dos tiempos y todos en algún momento pasamos por alguna u otra. Tiempo de llorar y tiempo de reír. De las dos, todos lloramos y todos reímos, ¿no? Entonces cada cosa tiene su tiempo. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Las dos, a veces nos toca situaciones bien difíciles, familiares que se nos mueren y hay tiempo de bailar. Tiempo de tirar piedras y tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazarse y tiempo de separarse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué nos quiere decir? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es en el fondo qué es lo que nos quiere decir? Son cosas diferentes, opuestas. Pero en el fondo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, que nosotros somos administradores del tiempo, ¿no? Primero tenemos que reconocer que hay diferentes situaciones o circunstancias y tenemos que adaptarnos a cada circunstancia. No es que si toda la vida vamos a estar viviendo, sino que toda la vida es color de rosa todo el tiempo. Hay momentos difíciles y hay momentos de alegría. Y tenemos que reconocer esos tiempos y esos momentos. Pero, ¿quién es el Señor del tiempo? Dios. Dios es el Señor del tiempo, ¿no? Dios es el que nos da ese tiempo. Y entre el nacer y el morir es nuestro tiempo. Y en este tiempo nosotros tenemos que reír, llorar, tirar piedras, recogerlas, abrazarnos, separarnos, todo eso. Pero lo más importante es tener puesta nuestra mente, nuestra mirada en Dios, que es el que nos hace administradores de ese tiempo que tenemos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que tenemos, nosotros tenemos que alcanzar esa salvación en la que sí creemos, para alcanzar esa vida eterna en la que sí creemos, que el autor cuestionaba, porque es nuestro tiempo. Y fuera de ese tiempo ya no hay tiempo. O sea, se nos acaba el tiempo el día que nos morimos y ya no hay tiempo. Pero en este tiempo, entre el nacer y el morir, tenemos tiempo para abrazar, para ser felices, y también para llorar y para estar tristes, pero sobre todo para hacer lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestra salvación y para alcanzar nuestra vida eterna. Entonces el tiempo es un tema bien importante porque ahí está todo. ¿A qué le dedicas tiempo tú? Le dedicas tiempo a lo que tú consideras que es importante. Ahora, ¿realmente eso que tú consideras que es importante es lo que es importante para Dios o solamente es importante para ti? Entonces hay muchas cosas que nosotros le damos demasiada importancia y que no deberían de ser tan importantes, ubicando también las diferentes circunstancias por las que podemos pasar en nuestra vida, que no todo es color de rosa y que tenemos que ubicar también esos momentos difíciles que hay que pasar. Entonces, en medio del sufrimiento hay cierta recompensa, pero tenemos este tiempo que Dios nos da para hacer la voluntad de Dios. Únicamente es eso, para hacer la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Ya en la vida eterna, bueno, ya habrá más tiempo. Ahí sí va a haber más tiempo que aquí. Pero aquí el tiempo pues apremia, ¿no? Y el tiempo que para nosotros, pues vamos a vivir 100 años, pues 100 años es así, ¿no? O sea, lo que para nosotros es mucho, 100 años puede ser muy poquito, puede ser un suspiro. Cuando nos enfrascamos en una situación dolorosa y pensamos que nunca va a terminar ese sufrimiento, pensar que todo va a pasar, todo va a pasar. Exacto. Hay gente que no lo supera, ¿verdad? Hay gente que se queda estancada ahí. O que piensa que todo debe ser reír, o que todos los días es días de baile. No, hay días de duelo y días de baile. Entonces hay que reconocer también cada cosa en su momento. Que si por alguna situación la familia se tiene que separar, pues de modo, por alguna situación, a lo mejor una separación aquí de que se va a estudiar el hijo al otro lado, lo que sea. Pero después a lo mejor regresa, etc. Entonces hay que ir reconociendo los tiempos de cada quien y el tiempo también de nosotros en esta vida y el tiempo, sobre todo el tiempo que nos queda, ¿no? de nuestro tiempo entre el nacer y el morir, que cada año que pasa, cada vez nos va quedando menos tiempo, ¿no? Que el Señor nos va dando más oportunidad para
convertirnos, para acercarnos más a Él, para poner todo en manos de Él, para que podamos estar preparados para el día entonces de nuestro juicio. Bueno, es bonito este poema, tenerlo a la mano, tenerlo presente. Sí también muchas veces que nos piden consejo o algo, ayuda mucho también, así como que para relajarnos, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Incluso para la guerra y para la paz, para tratar, para sanar, o sea, hay tiempo para todo. Incluso no diría, bueno, como para matar, pues a lo mejor sí, o sea, no es lo común, pero hay circunstancias en las que se puede hacer necesario. O a lo mejor se refiere a matar el ego, ¿no? También, sin embargo, sí hay, la iglesia sí permite como en defensa propia, como en guerras defensivas, hay situaciones en las que la iglesia sí llega a permitir el matar. Hay casos muy específicos donde se permite. Si tú estás defendiendo a tu familia o un ejército que defiende a su país, es ilícito matar. Bueno. Vamos a ver entonces el 3:12. Y comprendí que la única felicidad del hombre consiste en alegrarse y disfrutar de la vida. Fíjense cómo la alegría ha sido importante, aunque parecía que no. Al principio decía que no, pero ahora dice que sí. La única felicidad del hombre consiste en alegrarse y disfrutar de la vida. Y que también es don de Dios que el hombre coma, beba y disfrute de su trabajo. Bueno, esta es otra vez la frase de la recompensa. El sabio, bueno, de aquí ya vienen una serie de temas muy similares a los que presentan otros libros sapienciales. Tiene algunas máximas, por ejemplo, ante la vida social, el dinero, ante el destino, ante los gobernantes, ante la misma sabiduría y ante la muerte. Aquí, por ejemplo, el 4.1 dice: consideré también todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Vi llorar a los oprimidos sin que nadie los consolara, de la violencia de sus opresores. Y consideré a los que ya habían muerto más afortunados que los que todavía viven. Y más afortunados aún a los que todavía no han nacido y no han visto las malas obras que se realizan bajo el sol. Y he visto que todo el afán y el éxito en el trabajo no es más que envidia recíproca. También esto es vanidad y querer atrapar el viento. Más adelante en el 4.7 dice: consideré otra vanidad bajo el sol. Pensemos en un hombre que vive solo, no tiene a nadie, ni hijos ni hermanos. Trabaja sin descanso y no se cansa de acumular riquezas. Para quien se esfuerza sin disfrutar de nada, también esto es vanidad y un mal negocio. Bueno, tiene otro parrafito, el 4.9, que dice que son mejores dos que uno. Esta frase a lo mejor sí la hemos escuchado por ahí. ¿Sí han escuchado que dice que mejor son dos que uno? Sí. Dice el 4.9, mejor son dos que uno, pues juntos obtienen mejores resultados de sus esfuerzos. Porque si caen, alguno levantará al otro, pero hay si uno cae sin nadie que lo levante. Eso es importante, bueno, puede ser aplicado a la pareja, pero también puede ser aplicado como en la iglesia, en las pequeñas comunidades y todo eso, ¿no? Cuando tenemos hermanos de comunidad que de repente uno en la vida espiritual también de repente uno se enfría, ¿o no? Sí. En la vida espiritual es común que uno de repente está muy bien, está calentito, le llaman consolación y de repente uno está frío, ¿no? Pero cuando hay un grupo de oración, una comunidad o hermanos en la fe y de repente pues es normal que se enfríe uno, pero ya los otros pueden animarlo a esa persona y luego ya al revés ella está animada y las otras se pueden animar. Entonces ayuda mucho en esos casos. Por eso dice: ahí de la que cae sin nadie que lo levante. Si uno está solo, por eso la iglesia es importante, por eso esta asamblea es importante. La iglesia es importante porque nos ayudamos a salvarnos nosotros. Si uno fuera solo, pues se enfría y ya, ¿quién lo calienta? Nadie. Por eso la idea de la iglesia es importante, no es que nos salvemos solos. Sí, nuestro juicio particular es individual, pero la salvación podemos ayudarnos unos a otros más fácilmente en la iglesia y podemos ayudarnos unos a otros.
De la misma manera, si dos se acuestan juntos, se calientan, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Si uno es atacado, lo resiste mejor, pues no se rompe fácilmente una cuerda trenzada con 3 hilos. Aquí habla de la trenza. Si son 3, pues mejor, ¿no? Porque ya es más difícil. Bueno, como en una trenza. Romper una trenza, pues es más fácil. Bueno, el 4.13 habla de, dice, más vale muchacho pobre y sabio que rey viejo y necio, incapaz de aceptar consejos. Bueno, de esas frases sapienciales. El 4.17, vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Dios, pues mejor es obedecer que ofrecer sacrificios a la ligera como hacen los necios. Aquí yo creo que va en la línea de todos los libros sapienciales que hemos leído, que hay que, no es que rechace el culto o los sacrificios, pero sí le da más importancia a la disposición interior, ¿verdad?, que uno pueda tener ante los sacrificios. Por eso dice, es mejor obedecer que ofrecer sacrificios nada más así a la ligera. Entonces, es mejor la intención con la que tú vas a misa que nada más ir por ir. Sí, irse caminando de aquí hasta San Juan. Ay, qué bueno que te estás sentado. Los invito a la caminata. Bueno, a ver. ¿Qué ibas a decir? ¿Está bien o está mal? Yo creo que está mal. Bueno, no es que esté mal bien, sino que no le encuentro el sentido de la caminata cuando la persona en su actuar diario no da honra ni gloria a Dios, yo pienso. Puede ser. ¿Quiénes han ido aquí a San Juan caminando? Yo intenté, pero me llegué. No, yo. Sí, yo van como 10 años que voy. Yo soy sanjuanero de Colorado. Y bueno, siempre escucho críticas de los sanjuaneros, ¿no? De que por qué van, que el sacrificio y todo eso que hacen. Pero bueno, digo, pues primero vayan y luego ya después. Y luego ya critican, ¿no? Y no tanto porque, sí, hasta que no vas, no sabes la experiencia. Porque cuando no vas, nomás te imaginas cómo es, pero hasta que no estás ahí, sabes lo difícil que es. O sea, han llegado, es muy pesado, es muy extenuante, es un sacrificio muy grande. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los que van, sí van por fe. Sí aceptaré la crítica, a lo mejor, por ejemplo, si alguien va a San Juan y no va a misa los domingos, a lo mejor sí aceptaré la crítica. Yo creo que sería mejor que fueran a misa los domingos que fueran a San Juan. Pero yo creo que la gran mayoría si es gente de fe, de los que ves. Claro, puedes ver a alguien, gente que no, gente que lo toma nada más como deporte, gente que puede ir tomar, gente que no está en lo que tiene que estar. Pero son los menos. O sea, la gran mayoría yo pienso que sí es gente de fe y para llegar pues se necesita fe. Entonces, yo estoy de acuerdo porque yo creo que es un milagro llegar y es un acto de fe y un sacrificio. Sí debería de corresponder con la fe, sí estoy de acuerdo, pero yo creo que la mayoría de la gente que va sí se ve que sea gente de fe. Ahora, si dices como tú que no da testimonio, que es gente así... O que lo hace con una intención de cambalache, ¿no? Como voy a ir a cambio de... Bueno, ahí sí, esa es otra. ¿Qué puedo decir acerca de eso? ¿Y qué tal si sí te lo concede Dios? ¿Y qué tal si sí? O sea, se cuestiona como que es un comercio, como lucrar, y tú me das y yo te doy. Pero hay infinidad de milagros, miles, millones de personas que han sanado, que han resuelto sus problemas a través de eso. Entonces, si no hubiera sido a través de esas apariciones, de esas peregrinaciones, a lo mejor no se hubieran acercado al Señor. Entonces, no es lo óptimo, a lo mejor no, pero ¿qué tal si se ve como un acto de agradecimiento? O sea, si vas como para dar gracias. No sé, yo no lo veo tan mal.
aunque sé que la Iglesia Católica está mal visto incluso por la mayoría de los sacerdotes, por muchos sacerdotes, también así como que nos critican mucho, pero yo casi no veo sacerdotes ahí en la peregrinación, yo casi no veo sacerdotes confesando, entonces yo los invitaría a todos de que fueran, ¿no? Y que vayan una vez, nomás una, y ya. Pero yo sí veo mucha fe, o sea, yo voy por fe y yo veo que la gran mayoría de la gente va por fe. Entonces puede ser a lo mejor una fe muy de pueblo, sí, es una fe muy de pueblo, a lo mejor una fe poco madura que necesita a lo mejor caer en este tipo de intercambios, pero que realmente cuando tienes una necesidad, no tienes los medios y no tienes a quién acudir, pues a quien acudes es a quien puede interceder por ti y que muchísimas veces te concede lo que tú le pides. Entonces, bueno, si a lo mejor no es una fe tan madura, todo el mundo quisiera tener una fe que diga, no, pues esto ya se me va a conceder bien. Pero pues algunos caemos en ciertas preocupaciones, en ciertos problemas que acudimos a eso, ¿no? Y no siempre, y yo creo que la gran mayoría no va por manda, yo creo que más de la mitad no va por manda en ese momento, o sea, no van por gusto, por dar gracias, ¿no? Lo que sea. Y si van por manda, yo casi estoy seguro que aunque les haya concedido o no les haya concedido, yo de todos modos, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista personal, creo que me considero sanjuanero. Pero bueno, no me acuerdo por qué salió el tema. Pero hace alusión al capítulo 5, versículo 3. Ah, sí. Bueno, no había salido, pero ya está. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla porque no le agradan los necios. Lo que prometas, cúmplelo. Mejor es no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. Eso estoy de acuerdo totalmente. Si vas a hacer una promesa es porque vas a hacer todo lo que esté de tu parte para cumplirla. Y si no, mejor no, ni la hagas. Eso estoy de acuerdo. Mejor es no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. Luego hay unos que se meten en problemas, que padre, cámbiamela por hacer esto, ahora no puedo, y ahí andan haciendo ya como negociaciones para cambiar lo que prometieron. Bueno, fíjense el 5.9. Quien ama el dinero siempre quiere más, quien ama las riquezas queda insatisfecho y también esto es vanidad. Yo creo que este es valiosísimo este versículo. Una persona que está aficionada al dinero, aficionada a las riquezas, no importa cuánto tenga, nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente. No importa si duplica, triplica su sueldo, nunca le va a alcanzar. Y nunca va a hacer que diga, yo ya tengo suficiente dinero, ya tengo con esto. No, nunca va a estar satisfecho. Entonces, esa es la vanidad de vanidades. Oye, el dinero es malo, ¿no? Depende para qué lo uses, ¿no? Pero si te aficionas al dinero, al tener, al poseer, al dinerito, o sea, nunca vas a estar satisfecho, ¿no? La ambición no tiene fin, no tiene límite. Cuando vemos nuestras autoridades corruptas que ya no se conforman ahí con poquitos milloncitos, sino que son miles de millones y aún así siguen robando, o sea, como que nunca terminan, o sea, entre más tienen, más quieren. Por eso dicen, y eso sí es vanidad de vanidades, o sea, más les valdría no haber caído en ese juego que llegan y tienen más y quieren más y quieren más y son totalmente insaciables, ¿no? En ese apetito por las riquezas. Entonces, aunque el dinero puede hacerse buen uso de él y nosotros somos administradores del dinero también que cae en nuestras manos, pero hay una enfermedad, ¿no? Que es la avaricia, entonces un pecado y no tiene fondo, ¿no? Las personas que caen en ese pecado nunca salen, o sea, y cada vez es más, y entre más tienen, en lugar de que digan, bueno, ya le van, o sea, cada vez quieren y sienten que necesitan más. El 5.11 es interesante también. Dice, el sueño del trabajador es dulce. Coma poco o mucho, pero al rico no lo dejan dormir sus riquezas. Aquí es como que donde empieza a cuestionar y poner en la balanza, ¿no? Sí, aquí en la ciudad pues tenemos fábricas de zapato y vamos a imaginarnos a ver un obrero de una fábrica de zapato comparado con el dueño de la fábrica de zapato. Sí, el obrero gana poquito, pero
lo hace rendir, tiene lo justo para vivir y duerme tranquilo, duerme en paz. No hay mucho que le preocupe más que ir a su trabajo, hacer su trabajo. Y en cambio el dueño de la empresa está viendo cómo pagar impuestos, está viendo cómo pagar la nómina, está viendo cómo no le quiten todo el dinero que ya tiene acumulado, y a lo mejor no duerme, ¿no? A lo mejor padece el insomnio. Entonces, poner un poquito la balanza, ¿no? O sea, ver cosas, o a lo mejor hasta puede caer enfermo por tanto estrés, tanta presión, y puede caer enfermo y puede perder la salud, y el obrero ahí bien tranquilo, bien sano, y está haciendo su trabajo. Entonces, pues no está tan mal ser obrero. Claro, la diferencia de paga pues es mucha, pero por el lado de la tranquilidad, yo creo que duerme mucho más tranquilo un obrero que un... Entonces se ve mucho, pero se ve que muchos tienen mucho por qué preocuparse, que poco tienen poco por qué preocuparse. Pues el pobre, pues ni que le roben, no tiene nada, pero vive tranquilo. Y Jesús, del cual era pobre. Vamos al 6.8. ¿En qué aventaja el sabio al necio? ¿De qué le sirve al pobre saberse comportar en la vida? Más vale contentarse con lo que uno tiene que desear lo imposible. También esto es vanidad y como atrapar el viento. Y esto va también en la línea del sabio, y el necio va en la línea de que todos van al Sheol, ¿no? ¿En qué aventaja el sabio y el necio? Sí decía el autor aquí que aventajaba la sabiduría a la necedad, como la luz a la oscuridad, pero nada más como en esta vida, ¿no? A final de cuentas, tanto el sabio como el necio, el pecador, como el justo, todos van a ir al mismo lugar de los muertos. 7.1. Más vale buena fama que buen perfume, y el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué creen que es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento? Me imagino que porque nacimos sin pecado y el día de la muerte ya vamos cargando un montón de cosas, ¿no? Pero dice que es mejor el día de la muerte que el día del... Pues que la muerte es la verdadera vida, y la vida pues es... Pero ahí todavía no hablaban de la vida eterna, ¿no? Aquí todavía no hablaba de la vida eterna. Aquí dice es mejor ir a un duelo que a una fiesta, pues la vida del hombre acaba en el duelo. Y así el que aún está vivo reflexiona. Creo que el muerto ya se quita de preocupaciones. De vanidades. Sus deudas. De vanidades, ya. Fíjense, por ejemplo, los santos, la fiesta más importante de la mayoría es el día de su muerte, no el día de su nacimiento. Nosotros, bueno, ya desde el punto de vista católico, pues es el día que ingresan a la vida eterna. Por eso es más importante para nosotros. Aunque sí es correcto, ahí ellos no creían, o ya creían, pero lo cuestionaban, ¿no? O sea, aún así decían que era más importante ir a un duelo que a una fiesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa en un duelo? Dicen que van los vivos, y yo creo que cada velorio, cada sepelio que vamos, cada misa de difuntos, nos tiene que hacer reflexionar que estamos de paso y que nosotros podemos ser los que seguimos, ¿no? Que cada vez que vamos, o sea, que no tenemos la vida comprada, y que nosotros en algún momento también vamos a estar ahí en ese lugar. Yo creo que es lo interesante de los velorios y de los sepelios, ¿no? De que, por ejemplo, ya cuando tenemos amigos que se empiezan a morir y cada vez más y más, así como que nos debe hacer reflexionar, ¿no? Se supone que ya cuando la edad avanza, ¿no? La personas adultas dicen, pues ya de mi familia ya no hay nadie, de mis amigos ya no hay nadie, pues ya fue a todos los velorios, y yo creo que ya debe de reflexionar que ya es el que sigue, ¿no? O que ya pronto ya le toca. Bueno, dice el 7.12, porque tanto la sabiduría como el dinero sirven de protección, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a su dueño. Entonces, sí nos protege la sabiduría y sí nos protege el dinero, sí, de alguna manera sí hay cierta protección. Tampoco es despreciar ni rechazar todo el dinero, sí nos puede ayudar en situaciones difíciles, sí, pero esa protección, digamos que es limitada, no está por encima de Dios, y hay circunstancias que no nos va a alcanzar todo el dinero que tengamos. Y no había pandemia en ese entonces, si no se hubieran dado cuenta de que el dinero no tiene alcance.
En los días de felicidad, sé feliz, en los días malos, reflexiona. Eso está interesante. En los días de felicidad, sé feliz, en los días malos, reflexiona. Hombres honrados que perecen a pesar de su honradez, malvados que sobreviven a pesar de su maldad. Estoy en el 7:15. 7:20. No hay en la tierra nadie tan recto que haga el bien sin pecar nunca. Bueno, es que no conocía a María, ¿verdad? Pero bueno, quitando a María y a Jesús, obviamente, que son casos extraordinarios, todos somos pecadores. O sea, aunque la persona más buena que tú digas, este es bueno, también tiene sus pecadillos. Todos. Y al revés también, el malo que tú consideras decir, el secuestrador, el sicario que lleva quién sabe cuántos muertos y todo, tiene un rasgo de bondad también. Entonces no hay nadie que sea totalmente malo, ni hay nadie que sea totalmente bueno, que no haya caído nunca en pecado. 7:25. Me dediqué a conocer, examinar y buscar sabiduría y discreción y reconocer que la maldad es necedad y la reflexión locura. Este es importante. 7:25. Me dediqué a conocer, examinar y buscar sabiduría y discreción y a reconocer que la maldad es necedad. La maldad es necedad. Cometer el pecado es necedad. ¿Por qué cometemos el pecado? Por necios, por tercos, por aferrados, porque aún sabiendo que está mal, lo hacemos. ¿Sí o no va de la mano la necedad con el pecado? Porque pecamos por necedad, ¿o no? Es una necedad cometer el pecado, porque sabemos que está mal. Oye, el 26 está muy duro, profe. Sí. ¿Qué dice? Saqué esta conclusión, que la mujer es más amarga que la muerte. Ella es para el hombre una trampa, su corazón es una red y sus brazos cadenas. Por eso no lo remarqué. Quiero ver que no lo hayas remarcado. Uy, remarca el 29. A ver, ¿qué dice el 29? ¿Qué dice? Mira, solo esto descubrí. No, espérate. El 28. 27. No, sí, 27 y 28. Mira, esto he descubierto, dice Coelho, tratando de razonar caso por caso. Aunque he seguido buscando, nada he encontrado. Un hombre encontré entre 1000, pero entre todas ellas no encontré una mujer. Honrada, ¿verdad? Está duro, ¿verdad? Está muy duro. Con permiso, buenos. Bueno, ya hemos hablado de estos textos, pero lo podemos empezar con el poema de la mujer virtuosa, ¿verdad? Miren, el 29. Bueno, ya hemos hablado mucho de estos textos, ¿no? De la mujer. Sí, son textos duros, misóginos, sí, pero ya hemos hablado de la cultura. Creo que aquí no es tan explícito. Creo que en otros libros habla más de la mala mujer. Aquí dice de todas, como que generaliza de todas. Pero la mala mujer la ve como una trampa que puede caer el hombre ahí en su brazo. Pero si es una buena mujer, no hay ningún problema, nada más. En los otros libros sí hace como la distinción, en el de Proverbios sí hace la distinción entre la buena mujer y la mala mujer, que suena más agradable, más lógico, más accesible. No me está gustando mucho este libro. Fíjense el 29, a mí me gustan mucho, es de mis frases favoritas, el 7:29. Mira lo que he averiguado, Dios hizo al hombre sencillo, pero él busca muchas complicaciones. Creo que es muy verdadero. El hombre se complica, pero demasiado. Muchas enfermedades, muchas complicaciones, muchas situaciones, ¿no? Escucha que se desarrolla una persona contigo, hombre, mujer, quien sea, y vas a ver y vas a encontrar que la gran mayoría de los problemas son complicaciones que él mismo se ha generado. O sea, él mismo se ha complicado la vida y la existencia. Cuando la vida es sencilla, la vida es muy bonita. Sin embargo, estas complicaciones, el hombre se complica la vida y la existencia. El hombre se complica su existencia. ¿Por qué? Porque es complicado, porque se complica.
más de lo que es la vida. O sea, la vida, yo veo la vida, veo, no sé, un parque, el sol y todo, y la vida es hermosa, es muy bonita. O sea, Dios nos ha dado todo para ser felices. ¿Y por qué todos, por la gran mayoría, andamos preocupados, atribulados? Porque todos nos hemos complicado la existencia. Nosotros mismos, ni siquiera otros, más bien nosotros mismos somos los que nos hemos complicado la existencia. Somos complicados, el hombre es complicado, cuando la vida es sencilla, no la hizo Dios así tan complicada, más bien el hombre se la complicó. No sé qué piensan de esto. Que sí es cierto. Mi migraña ratificaría esa información. Bueno, ¿qué piensan de ya casi terminamos? Bueno, las alegrías de la juventud, el 11.7 dice: dulce es la luz y agradable para los ojos ver el sol, lo que decíamos ahorita, ¿no? Por muchos años que vive el hombre, que los disfrute todos y tenga en cuenta los días de oscuridad, que serán muchos. Todo lo que sucede es vanidad. Disfruta, joven, en tu adolescencia y sé feliz en tu juventud. Sigue tus sentimientos, dale alas a tus ilusiones y ten presente que todo esto te juzgará Dios. Aleja la tristeza de tu corazón y aparta el sufrimiento de tu cuerpo, porque la adolescencia y la juventud pasan rápidamente. Ojalá esto nos hubieran dicho cuando éramos jóvenes, pero ustedes les pueden decir esto a sus hijos, a sus sobrinos, a los jovencitos que tienen cerca, ¿no? ¿Qué cierto es? O sea, qué sabio es estos consejos que le da a alguien que es joven, ¿no? Que disfrute de su vida, que disfrute de sus días, que la vida es muy bonita, que los disfrute, pero incluso, bueno, que va a haber días también de oscuridad. Sigue tus sentimientos, dale alas a tus ilusiones y ten presente que de todo esto te juzgará Dios. Creo que esta es la clave. Porque si nada más te dices, no, pues tú disfruta de tu vida, disfruta de tu juventud y te quedas ahí, pues sí, el otro le va a dar vuelo a la macha. Pero si tienes las dos cosas, disfruta y de esto también te vas a juzgar Dios, no como un Dios justiciero que te va a estar castigando, sino que va de la mano, ¿no? Va de la mano la libertad y la posibilidad de disfrutar de la vida. Esto no está peleado con que tengamos presente que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos con esa libertad que tenemos, que Dios quiere que seamos felices y plenos y nos va a pedir cuentas y ojalá que lo logremos, ¿no? Que no nos compliquemos la existencia y en lugar de ser felices pues estemos ahí todos preocupados, atribulados y sin poder disfrutar de cada día. Bueno, con esto terminamos este libro. Si se fijan, yo creo que el resumen de todo esto es que sin entrar en el terreno del más allá o de la vida eterna, también este autor, o más bien cuestionando la vida eterna, este autor trata de darnos algunas pistas de lo que sí podemos tener como recompensa en esta vida. Sí hay recompensas, sí hay momentos agradables, sí hay muchas recompensas. Y depende de nosotros buscarlas, valorarlas, atesorarlas y empezar a enseñarnos a disfrutar y a vivir plenamente nuestra vida, ¿no? En cosas sencillas, en el alimento, en la bebida, en la compañía. En esos momentos yo creo que es importante aquilatarlos, buscarlos, agradecerlos y rebosarnos de alegría de disfrutar esos momentos, ¿no? Porque si no lo hacemos en ese momento ya no lo hicimos. Y si no le damos gracias a Dios por esos momentos, o sea, primero reconocerlos, a lo mejor en la sonrisa de un hijo, a lo mejor en las cosas que se arreglan, a lo mejor, no sé, hay muchas cosas que nos pueden causar esa alegría. Pero yo creo que todos estos libros nos están tratando de enseñar a vivir, y para enseñarnos a vivir tenemos que buscar esos pequeños grandes momentos, buscarlos, reconocerlos, hacer que se repitan, disfrutarlos enormemente, y así nuestra vida va a ir siendo cada vez más plena y más feliz. Si ni siquiera los buscamos, si ni siquiera los reconocemos, si andamos malhumorados, si todo nos cae gordos y nos complicamos la existencia, pues difícilmente vamos a ser felices, ¿no? Entonces, si Dios nos regala esas recompensas, hay que buscarlas, hay que encontrarlas en nuestra vida.
Y las recompensas son esos pequeños, grandes momentos que cada uno sabe en su vida cuáles son, ¿no? Pero esos pequeños momentos que nos hicieron el día, disfrutarlos y darle gracias a Dios por esos momentos, por esas personas, por lo que se está viviendo. Y en la medida que seamos agradecidos con el Señor, pues Él nos irá dando más de esos momentos, ¿no? Y los disfrutaremos nosotros cada vez más. Y entonces poco a poco iremos cambiando nuestra vida de preocupaciones a que sean mayores los momentos de alegría, de felicidad que nosotros podemos tener, sobre todo con nuestra familia, con nuestros hijos, con las personas que queremos, en el trabajo, pero no un trabajo que vas malhumorado, no, sino que disfrutas de todo. Y llega un momento en que poniendo todo en manos de Dios empiezas a disfrutar más de la vida. Entiendo yo que este libro nos da un poco de equilibrio entre toda la carga de sabiduría que veníamos viendo a un poco de equilibrio en lo terrenal, para que tampoco nos pegamos en ese cansancio de tratar de acercarnos a la sabiduría y se vuelva un camino pesado. Sí, encontrar las cosas sencillas, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso de que para él la felicidad es comer, beber y disfrutar de algo muy sencillo que hacemos todos los días, pero que lo hacemos de prisa, que no lo agradecemos o que no lo disfrutamos. Algo así tan sencillo como comer y beber. Y no está hablando de emborracharse, no está hablando de la bebida con la que comemos, pero algo tan sencillo y que no lo disfrutamos a veces. Entonces, sí nos aterriza, nos quita como lo abstracto de la sabiduría, nos quita como un ideal nada más así como algo abstracto y nos lo pone así muy al alcance, ¿no? Entonces, bueno, es parte de este juego, de este conjunto de libros que nos tratan de enseñar a vivir. Ojalá que los vayamos poniendo en práctica en esta clase, a medida que los vamos leyendo, que los vamos memorizando, que los vamos afianzando, que los vayamos haciendo parte de nuestra vida. Y que si tenemos un problema con el tiempo, ya vamos a Eclesiastés capítulo 3, que la comida y la bebida, pues buscamos ahí. A lo mejor no nos acordamos del versículo, pero lo buscamos en el libro, no lo buscamos. Pero bueno, sí, la idea es por ahí. Pues entonces nos ponemos en presencia del Señor. ¿Hicieron la oración de San Jerónimo? Sí. Bueno, entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta noche te damos gracias por todos los dones recibidos a lo largo de este día y a lo largo de toda nuestra vida. Gracias, Señor, por todos esos regalos que nos has dado en toda nuestra existencia. Perdónanos, Señor, por no haberte agradecido por ellos y por no haberlos disfrutado de la mejor manera. Danos un nuevo corazón, Señor, para que podamos percibir tu aroma en esos momentos, en esos regalos que tú nos das constantemente. Para que te podamos ver presente y cercano en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que toda esta sabiduría que está en tu palabra la podamos entender y comprender. Ilumínanos, Señor, para que tengamos luz, para que podamos vivir de la manera como a ti te gustaría que nosotros viviéramos, para que podamos también ayudar a las personas cercanas a nosotros a que vivan de acuerdo a tu voluntad. Y a ti, mamita María, también en esta noche te pedimos que tú, como ejemplo de cada uno de nosotros los creyentes, nos cubras con tu manto y nos acerques más a tu Hijo Jesús. Oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente en esta noche y para siempre. Los ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo más de la verdad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre,